a presentar mi ponencia a la cual he colocado el nombre de ritos, sueños y arquetipos. Está basada en las siguientes referencias. El podcast Manos de Mujer, una mirada espiritual a la indígena Hibi, de la doctora Elizabeth Patiño. El trabajo de la profesora Linda Tujiwai Smith, a descolonizar metodologías, investigación y pueblos indígenas. Y en el libro de Jung, Arquetipos e Inconscientes. Para comenzar, me gustaría mucho que prestaran atención a esta historia que les voy a narrar. Reconocida como un cuento de la tradición oral venezolana, el mismo aparece en una selección de la profesora Pilar Almoina de Carrera para la editorial Ecaré del Banco del Libro. Es una selección de 26 cuentos de nuestra tradición y este se encuentra acompañado de otros tantos conocidos como los de Tío Conejo y Tío Tigre. El cuento se llama La muchacha y el pez. Estos eran dos niños, una hembra y un varón, que vivían con sus padres en un rancho. Todos los días los niños salían a buscar leña al monte. Una vez cayó un aguacero muy fuerte, y cuando al fin escampó, los dos niños salieron como todos los días en busca de la leña que hacía falta en la casa. La niña, mientras recogía leña, encontró un pocito donde había un pequeño pez. La niña se quedó allí contemplando el pez, mientras su hermano terminaba de recoger la leña. Al poco rato, la niña le cantó al pez esta canción. Con mi palanquilla sirena, un angola, y mi amiguito sirena, un pez está. Volvió a cantar y entonces el pez salió del agua diciéndole, Cayón, Cayón llegó. Su hermano regresó y le preguntó, ¿qué haces, mi hermanita? Aquí, mirando un pececito con quien me voy a casar. Se fueron los hermanos hasta el rancho y no dijeron nada a los padres. Al día siguiente, salieron otra vez los hermanos a cortar leña. La niña le llevó migas del pan al pez, cantándole la misma canción del día anterior, y entonces el pez volvió a salir. Así pasaron los días. Cada vez la niña iba a ver al pez. Con el tiempo, el pozo se fue haciendo grande y profundo, y el pececito se convirtió en un enorme pez. La muchacha se convirtió en una hermosa señorita. Los padres se pusieron maliciosos porque ella siempre quería ir a buscar leña y se tardaba mucho en regresar. Entonces interrogaron al hermano y él no pudo seguir ocultando el secreto. Dijo que un enorme pez espada hablaba con su hermana cuando ella le cantaba una canción. Al día siguiente, cuando los hermanos fueron a recoger leña al monte, los padres los fueron siguiendo sin que ellos se diesen cuenta y vieron como el pez salía del agua al conjuro del canto de la muchacha. Después que la muchacha se fue, los padres se acercaron y el padre cantó, con mi palanquilla sirena, un angola, y mi amiguito sirena, un pez espada. El pez, al oír aquel vozarrón, se hundió más en el agua. Entonces la madre, imitando la voz de la hija, cantó, con mi palanquilla sirena, un angola, y mi amiguito sirena, un pez espada. El pez, creyendo que era la muchacha que lo llamaba, salió enseguida cantando, Cayón, Cayón llegó. Rápidamente el padre le dio un golpe, atontándolo. Lo sacaron del pozo y lo llevaron del rancho. Allí lo limpiaron preparándolo para la cena. Las escamas las escondieron en el baúl de la hija. Cuando la muchacha llegó y se sirvió la comida, no sintió hambre y se fue a su habitación. Abrió el baúl y vio las escamas, comprendiendo lo que había pasado. Grande fue su dolor por la muerte del pez. Corrió hasta la orilla del pozo y vio que se había secado. Dejó las escamas en el lugar en que había estado el pozo y se sentó a llorar desconsoladamente. Los padres, al percatarse de su ausencia, fueron en su búsqueda, pero solo encontraron a flor de tierra sus cabellos. Tiraron con fuerza de ellos,
llamándola, pero todo fue inútil. La muchacha desapareció tras el recuerdo de su querido pez. Este cuento, con ciertas variaciones, también pertenece y es reconocido como una historia de la tradición oral de la República Dominicana. Aunque no es exactamente igual, lleva el mismo nombre y nos narra la historia de amor de una chica y un pez. Esta versión se las voy a dejar en el grupo de WhatsApp para que la escuchen luego. Ahora bien, por la dinámica que he querido seguir en esta ponencia y para llevar el hilo conductor desde una investigación indígena hasta llegar a los arquetipos, yo he decidido partir desde el trabajo de la doctora Patiño. Ya va, discúlpenme que se me cayó el celular. Ajá, la doctora Patiño es una docente investigadora de la medicina aborigen y la epistemología transpersonal. Ella rinde tributo a la mujer indígena, cuyo aporte, según ella señala, es el ideológico y espiritual. Ella define a la mujer como lo dice en esta lámina, administradora de la economía familiar, poseedora de las memorias ancestrales, preservadora de la espiritualidad ancestral. Según su investigación, la mujer hibi administra los productos agrícolas y ayuda a su esposo. Posee conocimientos artesanales y medicinales, pues se encarga del legado oral que viene de parte de sus ancestros, así como los grabados en las piedras y la simbología. Tiene conocimiento de la flora y la fauna, obtenidos todos por la tradición oral. Entre los valores ambientales recogidos en el estudio que hace la doctora Patiño están el trabajo de unión, la sabiduría ancestral, el respeto por la madre tierra, la protección espiritual de los dioses, la sabiduría familiar, la solidaridad, el valor del trabajo, estilo de vida con recursos derivados de la conexión naturaleza-trabajo del hombre. Todo esto contradice la visión de la mujer indígena como improductiva. Como sabemos, los ibis son un pueblo indígena que habita aquí en Venezuela, al occidente de los estados Amazonas, Bolívar y al sur de Apure. Ellos viven de la siembra, el cuidado, la recolección y el procesamiento de la yuca amarga. Y a ellos se dedican principalmente las mujeres que utilizan instrumentos de fibra como el exprimidor o cebucán y diversas cestas. Con la masa curada se prepara el casabe y un grano de harina asada que llaman farina. También cultivan el plátano, el maíz, el arroz, los tomates, batatas, ñame, ají, piña, caña de azúcar. Las niñas se someten a un ritual de iniciación durante la menarquia. Ese ritual se llama el rezo del pescado, que es un acontecimiento comunitario. La joven es recluida en una casita cerrada y aislada por varios meses y puesta a dieta para participar luego en la celebración. Me gustaría entonces que conocieran mejor este ritual. Por eso quiero que observen este video hecho en Colombia. Los ibis también se encuentran en Colombia. Los saltados son los indígenas de los peces y los animales que se cultivan monte y el campo y pueden raptar a las personas transportándose en humanos o animales. Son especialmente peligrosos para las niñas que tienen sistema de menstruación e necesidad. Por eso tienen prohibido acercarse al río con el pan desinfectado. A través de los sueños aumentados puede tomar la forma de alguien agradable para seducirlas y enfermarlas lentamente. Para evitarlo, durante la menarquia, la niña se está
un ranchito de bodegas de carnes, especialmente la de pescado, cuyo reinado es más fuerte. Aquí permanece durante 20 días o más sin ser vista por los hombres, recibiendo consejos de su madre o abuela y atendiendo oficios de su. Mientras tanto, los hombres crecen y las mujeres preparan gran cantidad de pasado, de mandioca y guaraca para terminar el aprendizaje con una gran fiesta. Al salir del encierro, el sabedor le realiza un extenso rezo cantado durante toda la noche, en el que logra uno a uno los animales que en adelante formarán parte de su vida. Al amanecer, la niña puede por fin comer pescado y lo reparte también a los demás. Finalmente, el sabedor reza el agua y la niña está para comunicarla y protegerla. El método que usó la doctora Patiño para llevar a cabo su investigación fue el etnográfico. Método, ya va, disculpen, ¿me están escuchando? Sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Método de investigación cualitativa, el método etnográfico, de las ciencias sociales para descubrir e interpretar de manera sistemática la cultura de los diversos grupos humanos o comunidades. Con él se pretende descifrar los comportamientos en términos de la cultura observada, captar, captar la mirada desde los propios sujetos sociales. Con esta metodología se busca la información en el contexto que se produce. Para ello se realiza un trabajo de campo y se utilizan técnicas de recolección de datos como la observación y la entrevista abierta. En su investigación, la doctora Patiño señala que evitó alterar el ambiente, se respetó la riqueza cultural, el trabajo en el conuco, la siembra de yuca con los hijos y la artesanía, que permite generar ingresos sin descuidar a la familia. Así constató cómo le enseña la mujer hibi a sus hijos las dos lenguas, su lengua materna y el castellano, y cómo le enseñan el tejido a los niños desde los 9 años. Ella dice que se grabó, se fotografió y se escribió todo lo que se estudió durante el proceso, como por ejemplo, que los sueños para esta cultura a las mujeres le ofrecen revelaciones. Gracias a ellos no se preocupan de nada. Los sueños les dicen qué oficios tendrán sus hijos al crecer, el día bueno de casa de su compañero, le dan certeza y sabiduría. Siguiendo el tema de la metodología, vamos a abordar ahora lo que nos recomienda la profesora Linda Tujiwai Smith para poder investigar de una forma respetuosa a las comunidades indígenas, tal como nos lo ha recomendado la doctora Patiño. Hay que acotar primero que la profesora Tujiwai es doctora en filosofía, es de Nueva Zelanda, de padre profesor. Ella se mudó a Estados Unidos en la adolescencia cuando su padre estudiaba un doctorado. Ella se considera a sí misma indígena, ha fundado grupos de activismo para la etnia maorí y en Nueva Zelanda dio clases a estudiantes maoríes, señalando que la educación sienta las bases de la lucha por la libertad maorí. Fue profesora de educación indígena en la Universidad de Waikato, en Hamilton. Como ella creció en comunidades indígenas en donde las historias acerca de la investigación y sobre todo de los investigadores, los portadores humanos de la investigación, se mezclaban con historias de otras formas de colonización y de injusticia, ella plantea que la investigación todavía se justifica por el fin y no por los medios, sobre todo porque aún se percibe al indígena como un salvaje e ignorante. Para Tujiwai Smith, los indígenas tienen historias que contar, historias alternativas. Son contrahistorias que se vuelven poderosas formas de resistencia. Ella cita a la cineasta y escritora Merata Mita, quien dice que a través de nuestra historia la gente mira a los maorí con lupa, de la misma manera que un científico mira a un insecto. Los que miran se dan el poder de definir, como si los maorí no tuvieran su propia definición.
Se hablaba de que los pueblos indígenas eran débiles, por ello se extinguirían, apoyados en la teoría de Darwin de la supervivencia, del más apto. Pero la realidad es que era casi imposible sobrevivir a las masacres de los, entre comillas, investigadores. Tugiwai estudió la relación entre la explicación de Freud de la psiquis humana en términos de su sexualidad y la antropología. Habla del libro de Mariana Tolkovnik, de la vida sexual de los salvajes, haciendo referencia a los indígenas. Para Tolkovnik tenemos un lavado cerebral tan fuerte que ni los anticolonialistas más acérrimos dejan de apoyar teorías que contradicen su lucha. Por todo esto se hace hincapié en el estudio a fondo de cada etapa de la metodología a implementar para cualquier investigación humana. Y con esto cierro el abordaje de este trabajo y lo dejo a modo de reflexión. Para, para Tugiwai, la investigación, esa palabra, ese término, es quizás una de las más sucias del vocabulario del mundo indígena. Cuando se menciona esta palabra, incita a silencio, conjura malos recuerdos. Los indígenas incluso escriben poesía sobre la investigación. Por otro lado, los indígenas son vistos, o la palabra indígena es vista, como un término que define suciedad, salvajismo, rebelión. Bueno, finalmente abordamos el libro de arquetipos e inconsciente colectivo de Jung, ¿verdad? Aquí tenemos que el término inconsciente nace con Freud. Para él, este término definía algunos trastornos psicológicos que se deben a experiencias sexuales o agresivas que fueron reprimidas. Son entonces contenidos psicológicos que no se hallan en la conciencia, pero siguen actuando y apareciendo de forma perturbadora en las personas. Jung colaboró con Freud, pero encontró ciertos fenómenos en pacientes que no encajaban con la teoría de Freud. Jung notó que había ciertas temáticas que se repetían en los sueños de los pacientes y en las alucinaciones de sus pacientes psicóticos, y que algunas de estas imágenes aparecían también en la religión. Jung observó que había ciertas imágenes en sus pacientes que nunca habían estado en la conciencia, y también se hallaban en otras personas, en otras culturas, en otros tiempos, y aparecían de forma simbólica en los mitos, como por ejemplo el pez del cuento que se narró al principio de esta ponencia, encontrándose historias similares de peces hasta en la cultura asiática. También están las historias de sirenas desde la Odisea homérica, sirenas que encantan a los hombres, los hechizan y no regresan nunca más. Jung desarrolló la idea de que más allá de una capa personal en el inconsciente, existe un sustrato más profundo, donde hay ciertos elementos comunes a la humanidad, y esto es lo que él llama el inconsciente colectivo. Los temas que recurren en los sueños, en las alucinaciones y visiones, en los mitos, que hacen referencia a lo que Jung denominó arquetipos. Los arquetipos se pueden rastrear hasta el inconsciente colectivo e incluso más allá de la psique. No es una idea heredada, sino un modo heredado de funcionamiento psíquico correspondiente a cómo surge todo en la vida. Por ejemplo, cómo el pollo emerge del huevo, cómo el pájaro construye su nido. En otras palabras, es un patrón de comportamiento. En los seres humanos, dadas ciertas condiciones sistémicas, pueden emerger algunos patrones conductuales y psíquicos. Vemos que en todas partes surgen mitos, en todas partes hay uno o varios dioses, libros sagrados, procedimientos similares para tratar a los muertos, historias y cuentos de la tradición oral con similitudes. Se dibujan espontáneamente desde la antigüedad hasta en las rocas, figuras circulares como mandalas, y también encontramos juegos infantiles muy parecidos en diferentes culturas. Los profesores deberíamos poseer
nociones de esta teoría, con el fin de entender y contribuir mejor a la educación emocional de los estudiantes. Y como investigadores, comprender los arquetipos de Jung nos permitiría una mayor comprensión de las distintas comunidades y su cultura, mediante una apertura y respeto a las diferencias y semejanzas entre ellas. Vemos acá, vamos a ver la última lámina. Vemos acá en esta última lámina que según Jung hay cuatro direcciones, ¿verdad? Él hace esta clasificación según su motivación subyacente. Está el ego, que busca la admiración y dejar un legado; el orden, que busca una estructura en la sociedad; lo social, que son arquetipos que buscan conexión con otros; la libertad, que buscan romper con límites físicos y psicológicos. Todavía hay una clasificación más detallada de 12 arquetipos dentro de esta clasificación. O sea, están incluidos en estos anteriores, con diferentes valores. Por ejemplo, Eva, la misma de Adán y Eva, entraría en el arquetipo de libertad, específicamente como exploradora. Ella es la culpable de todo según la religión católica, por su curiosidad, por tomar una manzana y ofrecerla a Adán. Pero en la mitología griega está Pandora, con la misma descripción. Ella, la primera mujer, fue enviada a la tierra con una caja llena de calamidades. Dicha caja no debía ser abierta. No obstante, por curiosidad, Pandora la abrió y desde entonces los diablos andan sueltos. Bueno, esto ha sido todo mi trabajo investigativo. Espero les sea de utilidad y haya sido de su agrado. Me disculpo nuevamente por todo lo que me demoré. Gracias.